Bueno, bueno, vamos a ver entonces ahora el tema de la contribución incremental de una variable explicativa. Y para eso, para que no se haga tan tedioso, lo vamos a hacer a través de un ejemplo, que es el mismo ejemplo que usa Bujará. Este es el modelo, que ya lo habíamos visto, ¿no? Es el modelo de la mortandad infantil, ¿sí? Acá tenemos mortandad infantil, y se acuerdan que en este modelo estaban como variables explicativas el nivel de instrucción de las madres, o sea, de los femeninos, la instrucción de femenina, el grado de instrucción de la población femenina, y por otro lado teníamos el producto per cápita. Producto per cápita. Bueno, si pedimos el modelo para nuestro modelo nos quedaría en definitiva Cm es igual a beta 1 más beta 2 por el producto per cápita más beta 3 por la instrucción de las mujeres FLR. ¿Sí? Bueno, entonces, si vamos y pedimos ese modelo con los datos en el Gretel, nos arroja esta salida. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la salida? Bueno, vemos que sea que observemos el estadístico T para los parámetros beta 2 y acá, el beta 2 y el beta 3, sea que le miremos el T o miremos el p-valor, los dos resultan significativos. Eso quiere decir que si yo planteo las hipótesis para cada uno de ellos, o sea que beta, estas serían las hipótesis individuales para los coeficientes, que el beta 2 es igual a 0 por un lado, bueno, acá esta se rechaza. Y la otra hipótesis, que sería para beta 3 igual a 0, esta también se rechaza. Se rechazan en forma individual. Bien. Y este modelo nos arrojó un R cuadrado de 0,76. Y entonces la pregunta es, bueno, ese porcentaje de explicación, ¿a quién se lo asigno o cómo lo reparto entre las dos variables que tengo en el modelo? Porque lo que me está diciendo este recuadrado sería que en conjunto, en realidad, X2 y X3 me explican un 70,7% de la variabilidad de I, ¿no? Pero si yo quiero afinar el lápiz y decir, bueno, pero en realidad, de ese 70, ¿cuánto le corresponde al producto per cápita? ¿Cuánto le corresponde al nivel de instrucción de las mujeres? Bueno, habíamos dicho la clase pasada, la clase teórica pasada, que esto no es posible de deducirlo así nomás rápidamente, sino que en buena parte depende de cómo yo vaya introduciendo las variables al modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Dónde está el F? El F está acá, ¿no? Y eso, fíjense que el F me da 70,8, que es un valor grande de F, y por otro lado, si no, tengo acá el p-valor asociado a ese F, ¿no? Que lo que me están diciendo que efectivamente, colectivamente o en conjunto, las regresoras tienen efecto sobre ello.
Pero yo ahora quiero desmenuzar y ver qué explica cada una. Bueno, por otra parte acá adjunté el cuadro de varianza de este modelo, ¿no? Que nos da las sumatorias de cuadrados, sus grados de libertad, y bueno, también fíjense que devuelve también el R y el F. Bueno. Entonces, para ver un poco justamente lo que nos interesa, que es la contribución incremental o marginal que tiene una variable, para empezar, ¿cuál es la gracia de hacer este esfuerzo, ¿no? De ver cuál es la contribución incremental de una variable o no? Y tiene que ver con el hecho de que un investigador siempre busca el modelo más parsimonioso. ¿Qué era el modelo más parsimonioso? Bueno, el modelo que me explica un fenómeno con la menor cantidad de variables. O sea, yo no quiero un modelo súper complejo. Mientras más sencillo sea el modelo, mejor, o sea, más parsimonioso. Entonces, esa es una característica deseable, ¿no? La parsimonia del modelo es deseable, y entonces uno tiene que empezar a jugar un poco con las variables de forma tal de ver si, bueno, amerita que esté la variable instrucción en el modelo, o amerita que esté la variable producto per cápita en el modelo para explicar la mortandad infantil. Bien, entonces ahí es cuando es útil trabajar con este análisis de contribución incremental de cada una de las variables. Entonces, para ver cómo funciona, ¿no? Vamos a trabajar de manera secuencial. Entonces, podría empezar primero con la instrucción y después con el PBI per cápita, pero bueno, vamos a arrancar como trabaja Bujarati, primero con el producto per cápita, o sea, primero voy a meter al modelo el producto per cápita, y después voy a incluir a la instrucción femenina. Entonces, lo que voy a tratar de ver es si la incorporación de las nuevas variables es significativa en el incremento de la suma de los cuadrados explicados. O sea, yo lo que quiero saber es si lo explicado aumenta significativamente cuando incorporo una nueva variable. Esto, en otras palabras, también significa de que va a aumentar el R cuadrado, ¿sí? Siempre en relación a lo explicado, en relación a lo no explicado. Bueno, entonces vamos con el primer modelo, ¿no? Que esto sería, ¿cómo le llama más? Esperen, le pone un nombre. Modelo viejo sería, pero es el primero, ¿sí? Es la primera secuencia. Él creo que le llama viejo. Bueno, entonces el primer modelo va a quedar determinado, fíjense que solamente por la variable producto per cápita. Entonces, cuando voy al Gretel y le introducimos, le pedimos que me devuelva la mortandad infantil en función del producto per cápita, me quedan estos coeficientes, 157, y la pendiente es menos 0,01. Acá el R cuadrado, ¿no? Si lo vamos viendo, el R cuadrado da chiquitito, ¿sí? Bien. El R cuadrado da chiquitito, pero fíjense que el F, ¿no? Es grande. O el P valor que me devuelve es chiquito. Entonces, acá es lo que decíamos recién, ¿sí? ¿Por qué es que el R cuadrado me da pequeño? Y te da pequeño porque estás trabajando con, fíjense los grados de libertad total, estás trabajando con 64 observaciones, ¿sí? Entonces,
cuando tenemos datos transversales, o cuando tenemos tantas observaciones, puede pasar, ¿no?, que el R nos dé chico, pero que el modelo sea significativo. Entonces, parece que la variable producto per cápita está bien, ¿no? Explica a la mortandad infantil. El producto per cápita explica la mortandad infantil. Además es coherente, por ahí desde el punto de vista económico, es coherente que las economías donde su producto per cápita sea más alto tenga un menor nivel de mortandad infantil. Bien. Entonces, lo que vamos a querer ver ahora es qué pasa con la segunda variable que teníamos para trabajar. ¿La incorporamos o no la incorporamos al modelo? Que es la de la instrucción de las mujeres. Entonces, dado que ya tenemos al producto per cápita en el modelo, queremos ver si lo que me agrega, ¿no?, o la contribución marginal que tiene la variable instrucción de las mujeres, incrementa significativamente la suma de cuadrados explicada, ¿sí? Y en definitiva, si está relacionada significativamente esta variable con la mortandad infantil. Esa es una de las preguntas, ¿no? Luego, otra de las preguntas relacionadas con este ejercicio es, bueno, si efectivamente es estadísticamente significativo, y por último, entonces, ¿cuál va a ser el criterio para incorporar sucesivamente variables a un modelo? ¿Sí? El criterio no puede ser el R cuadrado. ¿Por qué? Porque ya vimos que el R cuadrado, a medida que yo incorpore variables al modelo, el R cuadrado siempre me va a estar aumentando. O sea que cuando compare el modelo con la variable nueva versus el modelo sin la variable nueva, siempre el modelo que tenga una variable adicional va a tener un R cuadrado más alto que una que no lo tiene. Así que el R cuadrado no puede ser. Bueno, entonces vamos a utilizar la prueba F de nuevo. Esta prueba, por cierto, ¿no?, se conoce como F parcial, ¿no? Y parcial por la forma en la que está calculada. Entonces, veamos cómo se calcula este F parcial. Para eso tenemos esta tabla, es una tabla ANOVA también, ¿no? Pero tenemos un poco desagregado lo que la suma de cuadrados explicado en función de si está incorporada o no está incorporada la variable. Entonces, fíjense que acá en el modelo anterior, ¿no?, en el modelo viejo, como le llamaba, tenemos la suma de cuadrados explicados cuando está solamente x2 en el modelo, o sea, cuando está el producto per cápita en el modelo, ¿sí? Bueno, la suma de cuadrados explicados cuando está x sub 2 en el modelo, le vamos a llamar q sub 1. Después, la suma de cuadrados debido a la incorporación de la nueva variable, o sea, de x3 o la variable instrucción de las mujeres. ¿Cómo se calcula? Y se va a calcular como q sub 3 menos q sub 1. Bueno, q sub 1 ya sé quién es, ¿no? Pero me falta ver quién es q sub 3. Q sub 3, fíjense que es la suma de cuadrados explicados en el modelo en el que está x2 y x3, o sea que están operando en forma conjunta, que no es otra cosa que el modelo que tiramos primero, ¿no? El primero, este. Donde los tenemos a los dos, tenemos a las dos variables en forma conjunta. Este en realidad es lo que él le llama modelo nuevo, ¿no? Este es el nuevo. ¿Por qué el nuevo? Porque es el que tiene incorporada la nueva variable, que es la instrucción de las mujeres.
Estamos acá. Entonces, si yo quiero calcular la suma de cuadradas explicadas, pero marginal, o sea, debido a la incorporación de la variable x sub 3, o sea, debido a la incorporación de la instrucción de las mujeres, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que tomar el modelo viejo, la suma de los explicados por el modelo viejo, y restarle la suma de los cuadrados explicados de... perdón. Este es el del modelo viejo. La suma del modelo nuevo menos la suma del modelo viejo. ¿Sí? Bien. Y después, bueno, define a Q sub 4, ¿no? Como la suma de cuadrados de los residuos. Y la suma de cuadrados de los residuos va a ser la suma de cuadrados totales, ¿no? Que esa va a ser siempre la misma. La suma de cuadrados totales va a ser la misma. Porque siempre es la misma. La suma de cuadrados es siempre la misma porque se calcula haciendo los valores observados menos la media de I. ¿Sí? Entonces fíjense que eso no va a... No, es el valor observado menos la media de I, eso no tiene... ahí no tiene incidencia el efecto de las variables. ¿Sí? Entonces, es la suma de los cuadrados totales. Bueno, tenemos acá la suma de los cuadrados totales, ¿no? Y nos va a servir eso para calcular la suma de los cuadrados de los residuos, si los necesitamos, que vendría siendo la de los totales, menos Q sub 3, que era la suma de lo explicado en forma conjunta. ¿Sí? Bueno, este es el nuevo, este de acá sería el nuevo y este de acá es el viejo. Bueno, entonces, acá para encontrar el F, ¿cómo se trabaja? Bueno, se define al F como el cociente entre Q sub 2 dividido sus grados de libertad versus lo explicado incremental, porque el Q sub 2 es el incremental, ¿no? Entonces sería lo explicado en forma incremental sobre lo residual, ¿no? Q sub 4 dividido sus grados de libertad. Entonces, bueno, nada, ahí tienen cómo se calcula, ¿no? El Q sub 2, que es lo que dijimos, ¿no? Si es el incremental, bueno, va a ser la suma de cuadrados explicada nueva, o del modelo completo, o con las dos variables en conjunto, menos la suma de cuadrados del modelo viejo, o solamente con la variable producto per cápita. ¿Y cuáles son los grados de libertad? Bueno, es el número de regresoras nuevas. Y bueno, si yo estoy incorporando una, que es la instrucción de las mujeres, esos grados de libertad van a ser iguales a 1. Y después, en el denominador, van los residuos, ¿sí? La suma de cuadrados de los residuos de la nueva, porque fíjense que estamos usando para calcular, estamos haciendo los totales, ¿no? Los totales menos Q sub 3, ¿no? Donde el Q sub 3 es el modelo nuevo. Entonces, la suma de cuadrados de los residuos asociados a la nueva sobre sus grados de libertad. Los grados de libertad se pueden calcular como n menos el número de parámetros del modelo nuevo. ¿Cuántos
parámetros tiene el modelo nuevo. En definitiva, son los grados de libertad de los residuos en el modelo nuevo, ¿sí? Bueno, vamos con los números, así nos termina de aclarar. Entonces, yo para calcular al F necesito Q sub 2. Entonces, Q sub 2 es la suma de cuadrados debido a la adición de X3. Pero para calcular Q sub 2 tengo que hacer Q sub 3, que eran la conjunta, o sea, la suma de cuadrados explicado por la conjunta, o la del modelo nuevo, que es la primera que teníamos, ¿no? Sería este valor de acá. ¿Sí? Del primer modelo, que es el que tiene las dos variables, y a eso le tengo que restar Q sub 1. Q sub 1 era el del modelo viejo, ¿sí? Modelo viejo, o estando solamente el producto. Bueno, ¿y cuál era la suma? Bueno, miro en el modelo viejo, ¿no? La suma de cuadrados es 60.449. ¿Sí? Entonces, de esta manera calculo Q sub 2. Ahí tenemos Q sub 2. Ahora vamos con Q sub 4. Q sub 4 habíamos dicho que es la suma de cuadrados totales, ¿no? Que es Q sub 5, y yo les dije, esta da lo mismo que lo miro en uno o en la otra, porque siempre es la misma. Entonces fíjense que la suma de cuadrados totales es esta, 36, 36, 78, que es la misma que tenemos acá, 36, 36, 78. ¿Sí? Bien. Y a esa le tengo que restar, a la suma de cuadrados totales, le tengo que restar los residuos de... tengo que restar lo explicado por el nuevo, ¿sí? O sea, le tengo que restar Q sub 3. Pero eso ya lo teníamos acá, fíjense, ¿no? Era este, ¿sí? Es el mismo valor. Bueno, y entonces ahí está, ahí ya tenemos Q sub 2 y Q sub 4. Entonces, me faltan los grados de libertad. Entonces habíamos dicho que en el numerador los grados de libertad eran los números de las regresoras nuevas, ¿sí? Entonces, 1. Y en el denominador los grados de libertad son los grados de libertad asociada a la suma de cuadrados de los residuos en el modelo nuevo. Entonces el modelo nuevo es el que tiene las dos variables, y fíjense que acá tenemos la tablita, ¿no? Sería 61 los grados de libertad. Entonces, dividido 61. Bueno, y eso nos da 111,1. ¿Sí? Bien, obviamente que con ese F, ¿no? Realmente el incremental observado en la suma de cuadrados explicados es significativo, ¿sí? O sea, la contribución marginal que tiene la variable de la instrucción femenina es significativa. Entonces, hay que dejarla en el modelo. Si no, la otra forma de calcular el F, fíjense que es más fácil ahora, ya sabiendo cuál es la relación que hay entre el F y el R cuadrado. Bueno, ¿cómo podríamos calcular esto? Y bueno, sería, en el numerador tendría que calcular el incremental, así que voy a usar el R cuadrado nuevo menos el R cuadrado viejo. ¿Sí? Entonces me voy y busco el R cuadrado del nuevo, es el R cuadrado del modelo conjunto, que es este. Modelo conjunto 0,7076. Y a eso le resto el R
cuadrado del modelo viejo. El R cuadrado del modelo viejo está acá, que era 0,1662. ¿Sí? Pic, pic. Y en el denominador vamos a tener 1 menos el R del modelo nuevo. ¿Sí? Porque esto, 1 menos R cuadrado, estamos haciendo mención a los residuos. Pero fíjense que acá habíamos dicho que abajo van los residuos del modelo nuevo. Bien, entonces esto, cuando lo resolvemos, bueno, los grados de libertad sí son los mismos, ¿no? 1 y 61 respectivamente, y cuando hacemos los cálculos esto nos da 113, que bueno, van a ver ahí un poco de diferencia por lo de decimales, ¿sí? Igual el número es tan grande que si ustedes van y buscan el F crítico, tienen que buscar un F con 1 grado de libertad en el numerador y 61 grados de libertad en el denominador, y bueno, van a ver que igual los valores 111 y 113 nos quedan súper lejos del F crítico, ¿no? Entonces, la incorporación de la variable instrucción femenina incrementa significativamente la suma de los cuadrados explicados. Ojo nomás, si esta forma de calcular el F, ¿no?, es mucho más sencilla, pero hay que tener cuidado y no olvidarse de chequear que la I sea la misma en ambos modelos. Bueno, ustedes verán, lógico, si estoy tratando de explicar la mortandad, voy a tener mortandad en los dos. Lo que pasa es que por ahí capaz que te tentaste en algún momento de trabajar, por ejemplo, cuando tenés más variables, trabajarla en forma estandarizada, ¿sí? O cambiaste la escala de la mortandad, o una era tasa y después la estás mirando en porcentaje, eso, ¿sí? Que el I sea la misma en ambos modelos. Bueno, acá en realidad tienen un resumen de cómo encontramos los valores de Q sub 1, de cómo encontramos Q sub 1, Q sub 2, ¿sí? Pero bueno, los sacamos en definitiva de las tablitas ANOVA del modelo nuevo y del modelo viejo, ¿sí? Bueno, a ver, algunas aclaraciones más referidas al F parcial. Por un lado, ¿no? Cuando la F observada sea menor al F crítico, ¿qué hacemos? Y ahí es cuando no incorporamos a la nueva variable, ¿sí? No amerita incorporarla porque el incremento que provoca en la suma de cuadrados de los errores en relación a la suma de cuadrados de los residuos respecto de su grado de libertad no es significativo, no es estadísticamente significativo. Entonces, ese sería el criterio para ver hasta dónde incorporo una variable, ¿no? Bueno, hasta qué punto y hasta que el F observado te dé más chico que el F crítico. Después, ¿qué más? Este mismo análisis se puede utilizar para la incorporación de un grupo de variables. O sea, en vez de incorporar de a una, de pronto agarrar y decir, bueno, voy a incorporar estas variables que tienen que ver con, no sé, nutrición o lo que sea, ¿sí? Por el caso de que seguimos trabajando con la mortandad infantil, ¿sí? O escolaridad de los niños, tengo dos variables que me hacen mención al tema de la escolaridad de los niños, escolarización de los niños, ¿las incorporo o no las incorporo? ¿Sí? Entonces, el análisis va a seguir siendo un análisis incremental, nada más que yo voy a estar viendo si amerita ese conjunto de variables ser incorporadas o no al análisis. Bueno, y lo que ya les había mencionado, que este procedimiento se conoce como el criterio de la F parcial, y que es el que se emplea en la búsqueda de un modelo más parsimonioso,
por ahí, no sé si con Guillermo vieron, que hay métodos de búsqueda del modelo más parsimonioso o técnicas, ¿no?, de búsqueda del modelo más parsimonioso, como puede ser el stepwise, ¿no?, que van evaluando el procedimiento, lo que hace es ir evaluando, bueno, cuáles son las variables que tengo que incorporar al modelo, tal que su incorporación sea significativa. Y ese tipo de criterios, ¿no?, en realidad el F parcial no es el único criterio que hay para analizar la incorporación de las variables. Hay otros, están algunos que se apoyan en el criterio de Akaike, o el criterio de BIC, que son otros estimadores que también permiten decidir comparando qué sé yo, el criterio, el AIC del modelo con la variable instrucción femenina versus el AIC con el modelo con las dos variables, si conviene o no. Por ejemplo, en el caso del AIC, es un criterio que además penaliza la cantidad de parámetros, o sea, como está buscando el modelo más parsimonioso, penaliza la incorporación de parámetros. Entonces, no es la F parcial, no es el único criterio, pero es bastante adecuado, así que a veces, en realidad, como en todas las investigaciones, tratamos de usar el que más nos cierra con respecto a lo que estamos tratando de demostrar. Bueno, ¿alguna consulta que quieran hacer? ¿Alguna cosa que les haya quedado? Voy a parar acá.